Y pasamos ahora al eje de la información política. La semana pasada, el senador Carlos Navarrete, presidente del Senado, había advertido que el Congreso podría forzar al Ejecutivo Federal a recongelar los precios de los combustibles. En la línea de hoy por hoy está el senador Navarrete. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, buen año. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Gusto hablarnos. Lo escuché la semana pasada diciendo que que podrían en la permanente esta semana forzar, de hecho, un nuevo congelamiento de los precios del combustible. ¿Está todavía en los planes después de la comparecencia del secretario de Hacienda? Sí, Carlos, todavía. Evidentemente, en un procedimiento legislativo con cierto grado de complicación, no tan expedito como nosotros quisiéramos, pero creo que en la permanente debemos iniciar el procedimiento para impulsar un congelamiento del precio de los combustibles, dado que el mismo día que yo planteé al gobierno este tema, en la tarde el secretario de Hacienda contestó en la comparecencia diciendo que el gobierno no lo aceptaba, que por responsabilidad, es el argumento nuevo, por responsabilidad han iniciado el diferente precio de la gasolina y por lo tanto yo creo que el Congreso tiene que intervenir. ¿Cuál sería el procedimiento? Es decir, ¿no está en las facultades del Ejecutivo hacerlo? ¿Cuál sería el procedimiento legislativo que dice usted, senador, es complicado? Es el siguiente procedimiento, Carlos. La facultad de fijar el precio de los combustibles está expresamente planteado en manos del Ejecutivo. El Congreso no tiene expresamente facultades para ello. Hay iniciativas presentadas, radicadas en comisiones, en las que se ha planteado que la facultad de la fijación, así como el tema del precio del barril de petróleo lo fija la Cámara de Diputados en el presupuesto correspondiente, así determinar que el Congreso, ya sea ambas cámaras o una de ellas, tiene la facultad expresa para determinar el precio de venta en el país. Esa facultad tiene que expresarse claramente en la ley. Y entonces hay que iniciar un procedimiento legislativo de modificación de la ley. Este procedimiento puede darse por dos vías. Vía fast track, en un periodo extraordinario, solamente para eso, si se construye la mayoría parlamentaria, o esperar al 1 de febrero, que ya está muy cerca, para legislarlo en el marco del periodo ordinario. Esta segunda posibilidad la veo más viable. Creo que podríamos presentar nuevamente la iniciativa en los términos en que ya se ha presentado en otras ocasiones sin prosperar. Y creo que ahora podríamos construir una mayoría parlamentaria, dado que el PRI tiene una posición crítica al respecto nuevamente ahora, y entonces en esta materia hacer una reforma legal que le dé facultades al Congreso, y entonces el Congreso entra en materia directamente. Creo que es la ruta que podemos intentar. O sea, ¿no lo convenció el secretario de Hacienda que es absolutamente necesario tener estos aumentos? No, lamentablemente no. Y mira, Carlos, me sorprende mucho el argumento del secretario de Hacienda. Dice, por responsabilidad con el país, por responsabilidad, hemos decidido incrementar el precio o disminuir el monto del subsidio. Y mi respuesta es muy simple. Bueno, entonces en el 2009 lo hicieron por irresponsabilidad. Fue irresponsable el gobierno en el 2009 cuando dijo, para aliviar la situación económica de muchos mexicanos, de empresas, de transportistas, para no generar un disparador de incremento de precios, vamos a congelar el precio de los combustibles durante 2009. ¿Lo hicieron por irresponsabilidad? No, lo hicieron porque entendieron que vino una situación económica difícil para el país y que era preferible un sacrificio fiscal del gobierno a cargarle a los consumidores el tema del incremento del precio de los combustibles. Creo que la situación en el 2010 mantiene rasgos importantes en materia económica para muchos mexicanos como en el 2009. Y me parece que los 60,000 millones de pesos que el secretario de Hacienda dice sacrificaría el gobierno pueden compensarse con mucha facilidad con el sobreprecio de petróleo, que está calculándose en por lo menos 130,000 millones para este año, que no está presupuestado como ingreso, pero que ocurrirá, y que en lugar de que haya una rebatinga de gobiernos estatales o del gobierno federal para ver cómo se gasta ese dinero, es preferible que haya una especie de traslado hacia los consumidores por la vía del congelamiento de los combustibles. Entonces, de esto se hablará entre otras cosas en la permanente. Sí, aquí estoy coordinándome con Alejandro Encinas para que diputados y senadores del PRD podamos presentar la propuesta formalmente, que insisto, tiene las dos vías, pero que veo más viable de que pudiéramos preparar
el tema para que lo presentemos en permanente el miércoles, pero lo retomemos a partir del 1 de febrero en el periodo ordinario. Senador, que tenga usted un buen 2010. Esta es nuestra primera conversación del año. Gracias por haber tomado nuestra llamada. Carlos, el mismo deseo para todo el equipo y para los que escuchan. Hasta luego. Es el senador Carlos Navarrete, presidente del Senado, líder del PRD allá en la Cámara Alta.